¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Les recordamos nuestros datos de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal. Y bueno, pues antes de iniciar el programa del día de hoy, algunas notas de interés que queremos compartir. La primera de ellas tiene que ver con el dictamen fiscal, ya que la fecha está prácticamente a un par de días. Recordemos que de acuerdo a las disposiciones fiscales, el dictamen fiscal para empresas que no consolidan se vence el 15 de julio, es decir, el plazo está el próximo domingo. Sin embargo, por ahí hay una disposición que permite presentar el dictamen el día último del mes de julio, siempre y cuando las contribuciones a cargo del contribuyente sean liquidadas a más tardar el 15 de julio. Entonces tenemos dos opciones. Una, presento el dictamen a más tardar el 15 de julio o lo presento a más tardar el último día del mes de julio, siempre y cuando cumpla con cualquier obligación relacionada con pago, presentación de declaraciones y demás el 15 de julio. Y aquí otro punto importante y que la autoridad aclaró a través de una serie de preguntas y respuestas relacionadas con el dictamen fiscal, porque el tema es, el 15 de julio es el domingo, entonces el vencimiento si era el domingo o pasaba el lunes. Recordemos que cuando los plazos caen en domingo, bueno, o en fin de semana, en un día inhábil, en otras palabras, el plazo se brinca al siguiente día hábil, que en este caso sería el lunes. Por lo tanto, todavía el lunes 16 de julio se podrían presentar declaraciones con impuesto a cargo. Y aquí también es importante tener en cuenta que si hay una declaración con un impuesto a cargo, bueno, pues habría que pagar el impuesto correspondiente. Y también tener presente que puede haber casos o radioescuchas contribuyentes que estén considerando compensar ese impuesto a cargo, y recordar que la compensación es un impuesto a pagar, es un impuesto, es una forma de cumplimiento de obligaciones. Entonces, a lo que voy, que en la declaración se tiene que plasmar esa información, y por lo tanto también estaríamos en el supuesto de presentarlo a más tardar el 16 de julio, que es el lunes. Entonces, mucho cuidado con esta situación de cualquier declaración, porque también pudiera ser cuestiones donde a lo mejor la declaración anual cambian algunos datos que tienen que ver con temas de presentación y no necesariamente una cuestión de pago. Bueno, pues también hay que presentar la declaración y todo esto. Por ahí, aquellos que no estén familiarizados con el dictamen o que no lo tengan presente, bueno, pues hay un anexo donde se enlistan todas las contribuciones que quedaron pendientes de pago al 31 de diciembre de 2017. Entonces, pues ahí simplemente la autoridad va a validar que la presentación de las declaraciones o los pagos realizados, pues la fecha fatal, digámoslo así, sería a más tardar el 16 de julio. Entonces, por eso mucho ojo y mucho cuidado con esto. Y bueno, siguiendo o hablando de temas con la autoridad fiscal, en el caso específico del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, pues ya va a tener su periodo vacacional, el cual consiste de 12 días. Estas vacaciones van a ser del 16 al 27 de julio. Y a lo mejor algunos de los radioescuchas estén pensando, bueno, ¿y a mí en qué me afecta el que el SAT vaya de vacaciones o salga de vacaciones? Bueno, primeramente que esos días se consideran inhábiles para efectos de a lo mejor si por ahí te requirieron información, si estás en algún proceso que tenga que ver con la autoridad fiscal, el SAT, repito,
bueno, pues no se consideran días hábiles este periodo vacacional y por lo tanto pudiera ser que tengas días adicionales para cumplir con alguna requerimiento de información o algún tema por el estilo, ¿no? Incluso esto también aplica si en caso de que solicitaste alguna devolución o realizaste alguna compensación, los tiempos que la autoridad tiene para, digamos, de días para regresarte a saldo a favor, bueno, pues se suspende ese plazo. Incluso también, repito, compensaciones para requerirte información y demás, se suspende el plazo. Entonces, mucho ojo y hay que tener cuidado con esto. Y bueno, ahora sí, entrando al programa del día de hoy, al tema, por ahí lo titulamos, dime cómo contabilizas y te diré qué riesgos fiscales tienes, ¿no? ¿Y por qué hablar de la contabilidad? Porque quizás muchos de los que nos estén escuchando piensen que este tema es exclusivo de contadores y que es problema del contador el criterio que utiliza o la forma en que plasma las operaciones de la empresa en la contabilidad. Y quizás hasta cierto punto esta aseveración es correcta, y me refiero a que a lo mejor es el contador quien físicamente introduce la información al sistema, y digo quizás porque a lo mejor habrá empresas que este proceso ya lo tienen automatizado, pero también hay que recordar que pues el contador, si bien es cierto, vacía la información en el sistema, bueno, pues el contador recopila la información que terceros generaron en cuanto al tema contable, y me refiero a las operaciones de venta, a las operaciones de gastos, los comprobantes, facturas y demás. Es decir, al final del día el contador es quien recopila todo esto y lo plasma en la contabilidad. Y aquí también tener presente qué es lo que se entiende por contabilidad, cómo está integrada la contabilidad. Y bueno, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, es quien señala el cómo se integra la contabilidad. Y así, en términos muy generales, nos menciona que está integrada por los libros, sistemas, registros contables, papeles de trabajo, estado de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de inventarios, método de evaluación de inventarios, discos y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la información relacionada con el cumplimiento de las obligaciones fiscales, donde se acredite sus ingresos, deducciones y las que otras leyes establezcan como obligaciones, o el mismo código, el reglamento del Código Fiscal de la Federación. Entonces, como podemos ver, lo que se comprende o lo que se entiende como contabilidad desde el punto de vista fiscal es un tema bastante amplio y complejo, ¿no? Por eso es importante revisar cómo es la forma en cómo estamos contabilizando nuestras operaciones, y esto partiendo de que hoy en día la autoridad tiene la información que generan las empresas a través de los XML, que a través de sistemas utiliza la información, utiliza la minería de datos, utiliza temas de inteligencia artificial, que por cierto en próximos programas vamos a tener a gente que está familiarizada con este tema, y que vamos a hablar de cómo en la contabilidad podemos utilizar este tema de la inteligencia artificial. Quienes tengan curiosidad por este tema y lo busquen con cuestiones relacionadas con la contabilidad, van a ver que hay muchos artículos. Hoy en día ya están empezando a surgir estos temas, pero todos el enfoque que le dan es que la inteligencia artificial va a desplazar al contador por la cuestión de tareas mecánicas y rutinarias, y por ahí ellos concluyen de otras actividades, otras funciones que puede desempeñar el contador más allá del registro de operaciones, ¿no? Y bueno, en el programa que vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a tratar de hacer mención de cómo utilizar la inteligencia artificial, pero para ayudar a los contadores a que todo este tema de registro, requisitos fiscales y demás
pueda ser más eficiente, poder tener certeza de lo que se está haciendo y también estar cotejando la información. Y bueno, continuando con el tema, decíamos dime cómo registras o cómo llevas tu contabilidad y te diré qué riesgos fiscales tienes. El día de hoy, este listado, quizás le podemos llamar así, de prácticas que son comunes en algunas empresas, bueno, pues fue una recopilación, fue un trabajo en equipo de las chicas de la oficina que por ahí me ayudaron a hacer esta lista de diferentes actividades. Entonces, pues en algunas tiene que ver por ahí Diana, tiene que ver Marisol, tiene que ver Alejandra y también Miriam, ¿no? Quienes pues recopilaron toda esta serie de cosas que les ha tocado ver y que pues tratamos de explicar y fundamentar el por qué no se deben de llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, una cuestión común es que se registran las ventas, pero en ocasiones no se verifica que coincidan con los XML. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, que a lo mejor la operación es en dólares y el tipo de cambio que está plasmado en el XML es diferente al tipo de cambio que está plasmado en el sistema de contabilidad. Y esto puede ser simplemente porque a lo mejor tengo un sistema para emitir la factura y tengo otro sistema para llevar la contabilidad. Entonces, y quizás es una persona la que emite la factura y es otra persona la que registra la contabilidad. Entonces, si quien está registrando, alimentando estas facturas de venta en la contabilidad no tiene la precaución de validar qué tipo de cambio se plasmó, bueno, pues ahí ya podemos tener discrepancias entre la información que va a tener la empresa y la información que va a tener la autoridad fiscal. Otra cuestión también de repente común es el registro de gastos sin la factura correspondiente. ¿Y a qué me refiero con esto? Que a lo mejor pues se hace el pago y posteriormente van a emitir la factura. Entonces pues en base al pago se hace incluso la provisión, el registro del gasto, aún repito, sin tener la factura, y a lo mejor ahí se olvida el asunto, pero no se tiene la precaución de validar si efectivamente la factura corresponde con la provisión. Y al decir corresponde me refiero en montos, me refiero en tipo de cambio en caso de que sea en dólares, o incluso de los productos, no sé, porque hay ocasiones donde empresas que manejan digamos el pedido, se hace un pedido, se paga ese pedido y posteriormente lo surten el pedido. La cuestión es que en ocasiones tú solicitaste 10 productos en tu pedido y a lo mejor en lo que te surtieron fueron solamente 8 productos. Entonces desde ahí ya están variando lo que es el pedido, lo que es la factura y por lo tanto lo que es el pago y la factura. Entonces mucho ojo con esto. Si estás en alguna empresa que acostumbran por cuestión operativa o algún otro motivo el registrar operaciones sin previamente tener la factura, bueno, pues es importante, repito, validar esto, regresarte y verificar que todo coincida, ya que de lo contrario te puede generar un dolor de cabeza. Otra cuestión muy común es la aplicación de los pagos. Y aplicación de los pagos me refiero a clientes y proveedores. Les voy a poner un ejemplo. A lo mejor yo tengo un cliente que es un cliente recurrente y a lo mejor, por poner un ejemplo, le emito 10 facturas en el mes. Y de esas 10 facturas, pues recibo el pago, pero a lo mejor el pago lo recibo en partes. Y en partes me refiero a que esas 10 facturas me los pagó en 3 o 4 pagos. Y aquí es muy importante saber a qué facturas le voy a aplicar cada uno de los pagos, ¿no? Porque un criterio pudiera ser, pues a lo mejor por antigüedad de las facturas, por la fecha que tiene cada una de ellas, y a la más antigua le voy aplicando el pago, ¿no? Ese pudiera ser el criterio. Otro criterio pudiera ser, a lo mejor, por las más recientes. Primero las más recientes y voy dejando las más antiguas, ¿no? Aquí el punto es que tienes que ponerte de acuerdo con tu cliente. Y digámoslo así, que esto es algo nuevo. ¿Por qué? Porque en el pasado pues lo que te interesaba era
aplicar esos pagos y no había problema. Pero hoy en día que ya está vigente el complemento de pagos, aquí ya empieza el problema. ¿Por qué? Porque si yo estoy recibiendo el pago del cliente y por lo tanto emitiendo ese complemento de pagos, pues yo voy a plasmar a qué facturas le estoy aplicando el pago. Si mi contraparte, mi cliente tiene facturas diferentes o lo está aplicando de una forma diferente, ahí pudiéramos tener un problema, ¿no? Entonces, por eso es tener mucho cuidado, aprovechar este tiempo para definir cuáles son las reglas de aplicación de los pagos en este caso con nuestros clientes o nuestros proveedores, para que exista congruencia en la información. Es decir, que si yo apliqué a la factura 5, 10 y 20, el cliente también tenga registrado que pagó esas mismas facturas. Y aquí no me quiero meter tampoco qué pasa con, porque a lo mejor en pesos y en cuanto a números de factura, de quién puede decir, bueno, pues no, realmente en cuanto a montos estamos hablando de lo mismo, lo que pasa o la discrepancia sería en los números de factura que se están pagando. De acuerdo, pero ¿qué pasa cuando a lo mejor facturaste en dólares y te están pagando en pesos? Aquí ya entramos a temas de tipo de cambio y a ver qué tipo de cambio considera uno, qué tipo de cambio considera otro, etcétera. Otra situación que también se puede presentar hablando de pagos y cobros es, y también esto se presenta mucho cuando no se especifica qué facturas se están pagando. Es decir, que a lo mejor la factura, por poner una cantidad, fueron 10,000 pesos y me deben varias facturas, pero me pagaron 11,000 pesos. Entonces, esos 1,000 pesos, ¿qué pasa? ¿Cuál es el criterio? ¿Se aplican a otra factura? ¿O simplemente es un pago que por error se hizo de más y se lo debemos regresar al cliente? ¿O qué? ¿Cuál es el tratamiento que se le va a dar a esa diferencia de depósito? Y repito, esto es muy importante hoy en día con el complemento de pagos, porque repetimos, ese complemento de pagos, en el complemento de pagos yo tengo que especificar a qué facturas le estoy aplicando el dinero que estoy recibiendo. Entonces, si esa diferencia de 1,000 pesos no está asignada a alguna factura, entonces técnicamente yo no podría aplicarlo, emitir un complemento de pagos. Entonces aquí también tengo que definir cuál es la política. Si en esos casos se lo voy a aplicar a otra factura, lo considero como un anticipo o simplemente se lo regreso al cliente, ¿no? Y esto no nada más hablando desde el punto de vista de registro contable y desde el punto de vista de el complemento de pago, sino también para efectos de IVA. Recordemos que el IVA se calcula en base a flujo de efectivo. Entonces, ¿cuál va a ser mi base de IVA en ese caso? ¿Los 10,000 pesos o los 11,000 pesos? Porque, repito, ya para el cálculo de IVA es una cuestión diferente el que yo considere 10,000 pesos o el que considera 11,000 pesos. Entonces, mucho ojo con esto. Repito, aquí parece un tema sin importancia, pero que para algunas empresas esto puede ocasionar un dolor de cabeza. También la cuestión de cambiar la fecha a los comprobantes. ¿A qué me refiero? A que a lo mejor ahorita en el mes de julio se emite alguna nota de crédito que aplica a una factura que está registrada en el mes de junio. Entonces hay quien pudiera decir, bueno, pues yo cuando la registre en mi sistema la voy a registrar en el mes de junio para aplicársela a esas facturas de junio. Aquí el tema es que ya voy a tener una discrepancia, porque si la autoridad con la información que tiene hoy en día valida los XML que tiene en su repositorio versus los XML que yo tengo registrados en mi sistema contable, pues de ahí ya va a haber una discrepancia que seguramente esta va a ser una alerta roja para la autoridad. Y repito, no todas estas casos que estoy comentando el día de hoy pudieran tener una implicación desde el punto de vista financiero o desde el punto de vista de una sanción. Sin embargo, el cuestión de tener una discrepancia entre la información que yo tengo y la información que tiene el SAT, bueno, pues ya
son cuestiones que nos pudieran preocupar o pudieran alertar a la autoridad en cuanto a que, repetimos, la autoridad está interpretando los XML, está interpretando la información que tiene en su poder para determinar cuál es el comportamiento del contribuyente. Entonces, ese tipo de situaciones que se pueden prestar a malas interpretaciones son los que ponen en riesgo a los contribuyentes. Otra situación también es el caso de aquellas, por ejemplo, el caso del factoraje financiero. ¿Qué es el factoraje financiero? Donde yo recibo el cobro de mis clientes de manera anticipada y por esa anticipación de esos recursos pago una comisión o pago un financiamiento a una empresa de factoraje financiero. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la práctica? Que a lo mejor mi factura en 10,000 pesos y a lo mejor de esos 10,000 yo recibo 9,500 en mi cuenta bancaria, 500 se quedan como cobro de esa comisión de la empresa de factoraje financiero. Y bueno, si yo registro en mi contabilidad y únicamente registro lo que recibí, pues voy a tener que en mi contabilidad el cliente me debe 500 pesos y que a la empresa de factoraje financiero yo le debo 500, porque me mandó su XML donde ampara su servicio, que son ese financiamiento de 500 pesos. Entonces yo tengo que hacer un registro donde afecte el resto de los 500 pesos que me pagó el cliente con un pago a la empresa de factoraje financiero con ese financiamiento. Entonces, de esa forma yo doy de baja el 100% de mi cuenta por cobrar y también estoy pagando a mi proveedor, ¿no? Esta es una operación que no implica un flujo de efectivo, sin embargo hay que registrarlo porque esto nos afecta para efectos de IVA. Para efectos de IVA, ¿por qué? Porque yo estoy cobrando, digamos, los 500 pesos al cliente y a la vez estoy pagando al proveedor. Entonces, mucho ojo. Otra cuestión que también se da en muchas ocasiones es el registro duplicado de facturas. En teoría esto no debería pasar si estamos trabajando con los XML. Si yo doy de alta en mi sistema los XML, bueno, pues en teoría tu sistema debería tener un validador que te notifique si estás tratando de dar de alta otra factura, la cual ya tiene un XML, para efectos de que no dupliques facturas. Pero hay sistemas que no tienen esa validación y pudiera ser el caso de que se registren facturas de manera duplicada. Y en ocasiones esto es común en gastos pequeños, gastos que vienen en caja chica, que a lo mejor por descuido, por desconocimiento, pues una misma factura se introduce en varios reembolsos de caja chica y no se tiene la precaución de validar esto. Entonces estamos registrando gastos, facturas dos veces, que implicaría una deducción incorrecta. También está la otra situación, el pago de una misma factura dos o más veces. Si no tenemos un buen control, pudiéramos estar pagando facturas varias veces. A lo mejor esto pudiera ser común en aquellas empresas o en aquellos servicios donde la cantidad es la misma. Si estamos hablando de una mensualidad, pues a lo mejor la mensualidad son 500 pesos, son 600 pesos. Y repito, si no tenemos un control, pudiéramos estar pagando esa misma factura, que a lo mejor estoy pagando, considero yo que estoy pagando la factura de junio ahorita en julio, y resulta que no, que la de junio ya la había pagado y la que debo es la de julio. Pero como a la hora que se capturó la factura quizás no se puso el número de factura, se dejó en blanco, se puso una descripción genérica que no te permite visualizar o identificar una operación de otra, bueno, pues ahí eso nos puede generar un dolor de cabeza. Entonces, mucho ojo también en la cuestión de las cajas chicas, que en ocasiones a través de cajas chicas se pagan gastos que por consiguiente no cumplen requisitos fiscales. Y me refiero, por ejemplo, a lo mejor temas de gasolina, donde sabemos que la gasolina, para que sea deducible, debe pagarse con cheque con transferencia y pues se paga en efectivo. O también gastos mayores a 2,000 pesos que se pagan en efectivo, debiendo ser que para
que puedan ser deducibles se deben pagar con cheque, transferencia o monedero. También otra situación particular pudiera ser que a lo mejor estoy registrando gastos de viaje y no tengo empleados. Entonces recordemos que el requisito de los gastos de viaje es que para que sean deducibles debo de tener o deben corresponder a personal subordinado. Entonces si lo estoy registrando en contabilidad y lo estoy considerando como una deducción y no tengo empleados, no tengo una nómina, no los tengo registrado en el IMSS, entonces mucho cuidado porque pues técnicamente es un gasto que no cumple con los requisitos fiscales. Otra cuestión importante es los códigos de producto que hoy en día se están incluyendo en las facturas. Tener cuidado con qué códigos, porque recordemos que esos códigos es donde el SAT está clasificando las operaciones que yo tengo. Entonces, si yo me dedico a vender mesas y resulta que en ese código por error viene ahí que yo compré sillas, pues el fisco va a decir, oye, aquí tú estás haciendo algo raro porque en la información que yo tengo viene que estás comprando sillas y en las facturas que tú emites pones que estás vendiendo mesas. Entonces, pues de dónde salió, qué es lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, simplemente un error administrativo puede ocasionarte dolores de cabeza. Otra situación importante también, en muchas ocasiones, muchas empresas, o hay casos donde en la contabilidad o en el soporte documental que tienen por ahí viene la póliza, viene la factura del proveedor y viene el cheque con el que supuestamente se pagó a ese proveedor. Pero a la hora de cotejar y validar esa información con el estado de cuenta bancario, pues resulta que ese cheque por ahí se menciona que se pagó o se cobró en efectivo. Entonces, si en la factura, aunque diga transferencia, aunque diga cheque, pero si en el estado de cuenta dice efectivo, bueno, pues de ahí ya tenemos una discrepancia y dependiendo del caso particular, ese gasto pudiera ser no deducible por no cumplir con ese requisito. Entonces, es muy importante validar que lo que se menciona en la factura de el método y la forma de pago coincidan, ya que de lo contrario podemos estar dando información incongruente a la autoridad. Recordemos que la autoridad lo que está buscando es, con todos estos XML, con los métodos y las formas de pago, poder reconstruir tu contabilidad y poder determinar lo que es un ISR, poder determinar un IVA. Entonces, por eso es importante tener cuidado, porque repito, estamos en una época donde ya no son declaraciones, son pruebas de confianza, donde la autoridad estará validando la información que tú estás generando y no estará dependiendo de lo que tú le des para poder fiscalizarte. Entonces, mucho ojo, ¿no? Porque, por ejemplo, si es PUE o es PPD, entonces de eso depende si va a haber o no un complemento de pagos. Bueno, con esto me despido. El contador público René Ortiz. Espero que esta información sea de utilidad, y si por ahí hay algún otro mala costumbre, alguna otra cuestión que alguno de los radioescuchas le ha tocado ver en la práctica, pues a través de Facebook le pedimos que nos lo haga saber para poder complementarlo y en algún otro programa comentarlo. Gracias. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.